orchestra's getting ready. Dance with me, George. Pero en un momento dado creo que podríamos compartir otros si hay interés en hacer una lectura de algunos de ustedes sobre esto que es una antología de textos periodísticos de Gabriel García Márquez. Y una antología que comienza donde debe comenzar, que es en Cartagena, porque realmente aquí fue donde García Márquez comenzó su vida de escritor. Él había publicado un cuento, La Tercera Resignación, en el diario El Espectador, y era estudiante, pero lo había hecho como simplemente como un mero aficionado que comenzaba, y donde, como ustedes sabrán seguramente las que han leído un poco de la vida de García Márquez, en abril de 1948, a raíz de los acontecimientos del 9 de abril, él suspende sus estudios en Bogotá y se viene a Cartagena para entrar a la Universidad de Cartagena a seguir los estudios de Derecho. Pero realmente lo que le interesaba era escribir. Entonces, Manuel Zapato Olivella, médico y escritor cartagenero, un hombre también muy importante y que merece ser más recordado, leído, destacado, que era ya su amigo desde ese entonces, le recomienda que hable con el editor del diario El Universal, que quedaba en ese momento, como por muchos años quedó en la calle San Juan de Dios, que es donde precisamente hoy en día tenemos la sede de nuestra Fundación de Periodismo, la Fundación Gabriel García Márquez. Y Gabo se acercó a hablar y Clemente Manuel Zavala, que es el nombre del editor, ya lo conocía, sabía quién era, lo puso enseguida a escribir, le corrigió inmediatamente el primer texto y se lo publicó. Y es así como desde mayo del 48 García Márquez nunca más dejó de ganarse la vida como escritor. Dice así: los habitantes de la ciudad nos habíamos acostumbrado, comienza, es la primera frase de un texto periodístico que realmente es literario, porque aquí se verá, ese primer García Márquez es básicamente un aprendiz de escritor más que un periodista. Hundidos en él, solo oíamos el ruido rebelde, impotente de nuestra respiración, como si allá afuera, en la bahía, estuviera aún Francis Drake con sus naves de abordaje. Así termina ese texto, este joven de 21 años, y es claro, lo primero que tenemos que tener claro es que esto no es periodismo, era literatura, y él contaba algo, cogía algo de la vida de la ciudad y la volvía una pequeña pieza literaria. Aquí sus capacidades se notan enseguida y son admirables, y pues se instala en Barranquilla. En Barranquilla ya se vuelve un poco más profesional. En Barranquilla tiene una columna que fue muy famosa, muy reconocida en Barranquilla ya, que se llamaba La Jirafa, y él se vuelve un personaje de la ciudad, porque un hombre que escribía con una gracia, y ya se vuelve más un comentarista, ¿no?, de los asuntos de la ciudad,
y prueba suerte también como editorialista, etcétera, cuando repentinamente regresa a Cartagena en el año 51 para tener, y ahí viene otra de las características de él, el primero de los emprendimientos periodísticos que intentó a lo largo de su vida. Ese lo hizo en el año 1951 aquí en Cartagena. Entonces, al linotipista del Universal, que se llama, está vivo, Guillermo Dávila, se le ocurrió llamar a Gabo y proponerle que por qué no hacían un periódico vespertino, e hicieron un periódico que duró exactamente una semana y que se llamó El Comprimido, y el concepto es que fuera el periódico más pequeño del mundo, y era un periódico que se hacía en una hoja de tamaño carta. En el primer editorial, que fue un editorial profético, voy a citar las palabras de Gabo porque realmente son demasiado graciosas, inteligentes y clarividentes. Dice así: Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a hacerlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno, la carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos coloca en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra. Ese es el editorial del primer número. Y publicaron 7 números y lo cerraron. Pero él ya estaba anunciando que estamos mamando gallo, ensayando, probando, lo que me parece genial. A mí, a fines de los 80, cuando él abandona el proyecto alternativo, digamos, se da cuenta que por ahí no es la cosa, y se le ocurre hacer, y para eso quiere destinar en el 82 la plata que iba a recibir del Premio Nobel de Literatura, hacer un periódico que se iba a llamar El Otro. Y él trató de tomarlo como modelo. El hecho es que finalmente García Márquez desistió del proyecto porque los números no daban claramente, pero sobre todo porque se dio cuenta que ese tema lo iba a absorber tanto que lo iba a terminar alejando de la literatura si lo abordaba en serio. Él tuvo 2 oficios principales, un oficio alterno y muchos temas que le interesaron. Su oficio principal mayor definitivamente es la literatura. Es un narrador que ustedes conocen, que ustedes han leído y que saben que en este momento, es decir, yo creo que pocos escritores se han ido de la faz de la tierra con tanto reconocimiento, con tanto homenaje, con tanto recuerdo y tanto respeto como Gabriel García Márquez. El segundo oficio claramente es el de periodista. Entonces estamos hablando de una vida literaria del 47 al 2004, 57 años de vida literaria. Él insiste en que el modo de aprender a contar lo recibió o lo cogió de los cantantes vallenatos y de su abuela, porque contaban las historias más fantásticas y más increíbles de la manera más normal del mundo. Y que eso, entonces él reconoce eso y dice, y me lo dijo, que realmente toda su literatura viene de la cultura popular del Caribe colombiano. O sea, un hombre que se inspiró en esta realidad nuestra y que la transformó, y yo diría
que su realismo mágico es 90% de realismo. Lo que pasa es que ese 10% de mágico es tan potente que produce esas obras literarias maravillosas. Pero además de eso, cada vez claramente también él le aplicó la técnica periodística a la escritura de sus novelas, en el sentido de que era partidario de crear una estructura que tuviera una verosimilitud y una organización literaria tal que no se le pudieran encontrar puntos débiles, porque perdía credibilidad, si fuera ficción, perdía. Entonces él, por ejemplo, para escribir, yo diría que, bueno, en general todo, por ejemplo, El otoño del patriarca lo escribió investigando detalladamente a los dictadores latinoamericanos, especialmente a los dictadores del Caribe. Otras novelas tienen una contextualización histórica mucho más exigente y que él las investigó también exhaustivamente para que no hubiera, mejor dicho, investigaba, por ejemplo, si iba a decir en El general en su laberinto, que necesariamente tenían la cronología del recorrido de Bolívar por el río Magdalena para luego ir hacia Santa Marta, eso ocurrió en un momento histórico específico. Pues lo investigó con los académicos, con los historiadores, incluyendo, por ejemplo, si iba a hablar de que ese día había luna llena, pues se tomó el trabajo de verificar con el observatorio astronómico si ese día en 1830 había luna llena o qué clase de luna era la que había. El amor en los tiempos del cólera, que tiene, ya sabemos, un personaje de trasfondo muy importante, que es un médico cartagenero que ustedes algunas conocieron, que es el doctor, ¿cómo se llama? Juvenal Urbino. Está inspirado en, a ver, ¿quién de ustedes saben quién está inspirado? Ayúdame. En dos, que son, ¿cómo? Franco, Enrique de la Vega. Entrevistaba como fuente a los miembros de su propia familia, pero se tomaba el trabajo de hacerle las mismas preguntas a su hermano Jaime y a su hermana Margot y luego confrontar las versiones, que es lo que hace un periodista. Y luego, por supuesto, le añadía su propia cosecha. Por eso es que dice que las cosas no solo son como uno las vivió, sino como uno se acuerda. En todo caso, todo lo que diga por resaltar la importancia que tuvo la dimensión periodística en su obra literaria es poco. Y allí se nota que su actitud es la que finalmente, política principal, es la que queda claramente reflejada en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, que se llama La soledad de América Latina, y es una preocupación profunda por este continente, por su autonomía, por su identidad cultural, por su derecho a buscarse sus propias soluciones políticas. Para ir cerrando un poco, entonces yo diría que tenemos un hombre un gran creador literario, un hombre que nunca abandonó el periodismo, que se manifestaba como ciudadano y a veces como político en el periodismo, que prefería que su gestión política fuera discreta y de bajo perfil, como lo hizo muchas veces, y el otro gran aspecto interesante era el de su dedicación, su interés en el cine, que yo diría el tercer oficio de Gabo, pero donde también era un creador como guionista, pero también un promotor del cine latinoamericano, para lo cual creó una fundación con un grupo de cineastas y terminó montando una escuela de cine que sigue funcionando y formando cineastas, que es la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Y aparte de eso, él mismo fue productor de muchas películas o colaboró en la producción de una u otra manera.
Cartagena fue siempre su segunda casa. La primera era Ciudad de México, donde además no solo pues encontró una cantidad de ventajas para trabajar, la oportunidad de entrar al cine en los años 60, que era algo que él quería, y donde además encontró, pues tenía las condiciones para trabajar, porque además no tenía que andar con guardaespaldas, como sí tenía que andar con guardaespaldas en Colombia, por la situación que sabemos pues que de seguridad en nuestro país. Cartagena es la única ciudad realmente a la que le dedica o reconoce, es decir, que convierte en escenario de su obra literaria, porque por ejemplo Barranquilla es escenario también de una de sus obras literarias, pero nunca menciona el nombre de Barranquilla, que es La memoria de disputas tristes. Tal vez no lo consideró suficientemente interesante desde el punto de vista literario. En el año 94 está construyendo la casa aquí en Cartagena, ha vuelto al periodismo escribiendo un libro que luego, su único libro estrictamente periodístico, y que es un pequeño tratado de un corte de la historia de Colombia, que se llamó Noticia de un secuestro, y que él presenta la situación del país en ese momento, el tema del narcotráfico, de la guerrilla, de Pablo Escobar, el secuestro de los periodistas, etcétera, las gestiones del gobierno. Cuenta esa parte de la historia del país. Andaba escribiendo Noticia de un secuestro y andaba también en los trabajos, en las reflexiones sobre la educación en Colombia, como parte de la misión de Educación, Ciencia y Tecnología que formó el presidente Gaviria, y para la cual él escribió los dos únicos ensayos que yo le conozco, que son la proclama por un país al alcance de los niños y el texto manual para ser niño. Y que esperamos pues que el balance que producimos, de lo que producimos, es un balance que nos anime, como nos anima actualmente, a seguir con este compromiso por muchos años, porque cuando Gabo nos dio la bienvenida en el 18 de marzo del 95, dijo: bienvenidos al primer siglo de labores de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Hoy en día se llama Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Su nombre se incorporó en la vida de Gabo hace más de 2, y nos faltan 80 años de trabajo aquí en Cartagena, cerca de ustedes. Entonces, con mucho gusto contestaré las preguntas que tengan a bien hacerme para profundizar en cualquiera de estos temas. Gracias. Es tal vez el escritor, puede que sea el escritor más famoso del mundo, puede. Y sin duda es el gran escritor de lengua española del siglo XX y un poquito también del XXI.